Saludos, mi nombre es Angeli Muñoz y el día de hoy, en el trabajo práctico experimental de la asignatura de Psicología General dentro de la unidad número 1 del ciclo primero, voy a hablar sobre el estudio de caso de la joven Jenny Willy. Joven de 13 años fue encontrada por trabajadores sociales después de que su madre, quien escapó con su hijo del poder de su padre, acudiera por error a la oficina de servicios sociales. Los trabajadores pronto encontraron a la niña atrapada en una pequeña habitación y una investigación posterior realizada por las autoridades reveló que la niña había pasado la mayor parte de su vida en esa habitación, a menudo atada a una pequeña silla. Cuando la encontraron, ella pesaba solo 27 kilos y visualmente parecía una niña de 6 años. Pero Ginny nació en el año de 1957 y cuando tenía 20 meses, su padre, Clark Wilde, creyó que padecía algún tipo de trastorno mental. La encerró en una habitación y la separó de su madre, quien estaba casi ciega, y de su hermano de 6 años, alegando tener que robarla para protegerla a ella y a los demás. En este caso investigativo, la niña fue nombrada Ginny para proteger su identidad y privacidad. Sus padres fueron perpetradores de abuso hacia ella desde sus primeros días de vida. Estos fueron declarados culpables en el juicio. Sin embargo, el padre de Ginny se suicidó el día antes de que ella compareciera ante el tribunal, dejando solamente una nota que decía: "El mundo nunca lo entenderá". Ella pasó la mayor parte de los días desnuda, atada a una silla pequeña y solo podía mover las manos y los pies. Su padre le prohibió llorar, hablar o hacer cualquier tipo de ruido. Si era así, la golpeaba con un palo de madera, la amedrentaba con una pistola. Esta pequeña niña solo podía ver parte del cielo y de la casa vecina a través del agujero en la ventana cubierta de su habitación. Gracias al alto revuelo del caso, el psicolingüista Harlan Lee se adentró a la investigación y este lo clasificó como un caso de suma relevancia, dando así que Ginny fue llevada al Children's Hospital en la ciudad de Los Ángeles y se pidió que la evaluara de inmediato un pediatra, un psicólogo y un lingüista, argumentando que su caso brindaba una oportunidad única para analizar el desarrollo del cerebro y el lenguaje. Es así que el Instituto Nacional de Salud Mental, en el año de 1971, dona fondos para la investigación, creando un equipo dirigido por David Rigler, el psicolingüista Harlan Lee y los psicólogos Susan Curtis y Jamie Kent. Estos utilizaron a la niña como caso de estudio de los efectos del aislamiento en las edades tempranas. Desde entonces se realizaron varios experimentos y pronto descubren que Ginny solamente podía decir palabras como basta, alto, no, entre otras, para demostrar que no estaba de acuerdo o que no quería realizar una actividad. Para moverse, la niña realizaba algo así como un salto de conejo con las manos y estos los tenía en forma de C a la altura del pecho, como si se agarrara de una barandilla. Presentaba retraso en las funciones básicas. No podía hablar, no podía tragar, por lo cual no podía comer sola. No podía caminar, no podía vestirse sola, no podía adaptarse al entorno, tampoco podía socializar ni usar el baño por ella misma. Los médicos la consideraban una de las personas más lastimadas y abandonadas que jamás habían visto, pero sus primeros avances fueron alentadores. Aprendió a jugar, masticar, ir al baño y vestirse. También comenzó a dibujar para expandir su vocabulario y comunicar lo que no podía poner en palabras. En 1971, el director David Rigler junto con su esposa se convirtieron en tutores legales de la menor. Con él, la niña aprendió el lenguaje de señas y continuó su progreso hasta el año de 1975, cuando terminó la financiación del Instituto Nacional de Salud Mental y así David Rigler terminó su tutoría. A partir de ese momento, Ginny comenzó a recorrer los hogares de acogida y su progreso comenzó a revertirse. Después de este y otros incidentes dentro de los hogares temporales, nunca volvió a hablar. Uno de ellos contaba, la habían golpeado solo por tratar de vomitar. Es así que la llevaron nuevamente a otro hogar de cuidado, en este caso para adultos. Cuando cumplió 18 años, su madre le pidió a la corte que retirara los cargos de abuso en su contra y tomó brevemente la custodia de Ginny.
Según Los Angeles Times, la mujer trabajaba como cuidadora de casas y se vio incapaz de satisfacer las necesidades de sus hijos adolescentes. En 1978, después de una cirugía de cataratas, Irene, la madre de Willie, volvió a solicitar la custodia y se le otorgó la tutela legal de su hija, momento en el cual Ginny había sido internada en un hogar para adultos. Su madre también acusó a los investigadores y así impidió que se le realizaran más estudios y pidió retirar a la joven de la vida pública. Dentro de las situaciones que se presentaron en la realización de los estudios, se vio que Ginny Willy había desarrollado un comienzo de su actividad sexual, haciéndolo con objetos que encontraba en su casa, además que lo podía hacer en público y en ciertas ocasiones pedía que los investigadores sean partícipes de ella, por lo cual esta era otra de las situaciones por las cuales Ginny no podía ser ubicada junto a la sociedad. Este caso nos demuestra la relación que tiene los primeros años de vida de una persona con su comportamiento. Vemos que el lenguaje ella nunca lo pudo asimilar, trataron de enseñarlo, pero jamás lo pudo captar, ya que a los 13 años no tenía la capacidad mental para poder entender y aprender este lenguaje. Además de que la crianza es la única forma en la cual los niños van a poder tener un futuro seguro y un futuro saludable. Muchísimas gracias.